Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Samuel, capítulo 21. Absalón ha muerto, el hijo de David. Ni bien se le acaba ese problema, David se le levanta otra rebelión, Seba, hijo de Bicri, y que esta rebelión es aplastada por Joab, que llega a ese lugar llamado Abed Beal Maca, y hay una mujer que lo persuade de que no destruya a este pueblo amurallado. La cabeza de Seba se la botan desde la muralla. La rebelión de Seba terminó. En el capítulo 21, cronológicamente no podemos ubicar estos hechos. No sabemos exactamente cuándo sucedieron. El capítulo 21 comienza diciendo que hubo una gran hambre ahí donde fluía leche y miel en Israel. Hubo una gran hambre por 3 años. Y entonces David fue y consultó a Jehová. Y Jehová le contesta a través de su profeta. Le dice, es por causa de Saúl. Y Saúl ya está muerto. Porque Saúl quiso exterminar, quiso matar a los gabaonitas. Los gabaonitas fue un pueblo que engañó a Josué. Es un pueblo amorreo. Josué estaba acabando con todos los amorreos. Estos gabaonitas, al verse perdidos, se disfrazaron de harapientos, de pobres, sus calzados rotos, su pan enmohecido, su ropa vieja, y llegaron a decirle a Josué, nosotros no somos de acá, nosotros somos de allá, y más allá, todavía somos muy lejos. Haz un pacto con nosotros, no nos mates, y te servimos. Y entonces Josué le dijo, está bien, hizo un pacto con Jehová de no matarlos, y en cambio los puso como siervos. Estos gabaonitas se dedicaron a ser aguadores y leñadores. De pronto Saúl se volvió loco y quiso matarlos, violando un juramento que Josué había hecho delante de Jehová a los gabaonitas. Y ahora quien está pagando las consecuencias es David. Tiene 3 años de que hay hambre en Israel. David consulta a través de su profeta a Jehová y Jehová le contesta, dice, es por la sangre de Saúl sobre los gabaonitas. David se va y habla con los gabaonitas, le dice, ¿qué puedo hacer por ustedes para que ya bendigan la tierra de Israel? Los gabaonitas dijeron, miren, no queremos ni oro ni plata de ustedes, no queremos nada material, queremos solamente 7 descendientes de este varón de Saúl, que fue el que intentó acabarnos. De por sí la casa de Saúl ya estaba por extinguirse, y ahora le piden 7 descendientes de la casa de Saúl. Ya le van a pegar a Mefiboset el cojo, pero no. Dice la Biblia que David respetó a Mefiboset, el tullido de Lodebar, por el juramento que había hecho con Jonatán, su papá. Pero sí va a entregar a 2 hijos de Saúl y a 5 nietos de Saúl. Los 2 hijos de Saúl son de una concubina llamada Rispa. Rispa tuvo relaciones con Abner, era una concubina de Saúl. Saúl ya había muerto, pero estaba su hijo Isboset. Eso hizo que Abner e Isboset se dividieran. Esta Rispa, esta concubina, tuvo 2 hijos con Saúl. Uno se llamaba Mefiboset, pero no es el cojo. Es como aquí, yo me llamo Memo, mi hijo se llama Memo, tengo un primo que se llama Memo, y tengo un abuelo, no sé qué, también se llama Memo. Así era Mefiboset, ese nombre. Los hijos de Rispa son 2, Mefiboset y Armoni. A estos me los forman acá, pero faltan 5. Entonces se van sobre los nietos de Saúl. Acuérdese que Saúl tuvo, al menos se menciona, 2 hijas, Merab y Mical. La primera que le comprometieron a David era la mayor, Merab, pero no se la dieron. Le dieron a Mical. Mical, por burlarse de David cuando David estaba contento, quedó estéril. Llama la atención que en la Biblia dice que 5 hijos de Mical, cuando la Biblia dice que Mical quedó estéril. Para los detractores de la Biblia, tengan cuidado, dicen aquí está una contradicción en su escritura. Estos son hechos históricos. Podía haber un error, pero no lo hay. Mical no tiene hijos. La que tiene hijos es Merab,
con un tal Adriatita. Y estos 5 hijos los adopta, los cría Mical. Por eso la Biblia dice que la mamá de estos hijos era Mical, pero realmente era la madre de crianza, porque la verdadera madre biológica era Merab. Ya están 5 nietos de Saúl, 2 hijos de Saúl, se los entregan a los gabaonitas. Al parecer la forma en que los matan los gabaonitas es, los atraviesan con una espada y los ahorcan a los 7 en el mismo día. Simea es el que le gritó a David, perverso, sanguinario, y le aventaba piedras y polvo. Simea estaba recordando este asunto también, de que David había entregado a los gabaonitas a estos 7 saulitas. Por eso le decían a David, sanguinario, qué bueno que tu hijo te quitó el reino. Los israelitas sabían que en Deuteronomio al ahorcado había que enterrarlo antes de que amaneciera. Pero estos gabaonitas ya son sus muertos y los dejan tirados en un peñasco. Rispa, que es la mamá de 2 de ellos, tiene tanto dolor por su hijo de Mefibosé, no el cojo, y Armoni, que se queda a vivir ahí unos meses. No permitía que las aves del cielo hicieran carroña con sus hijos, ni las bestias del campo se lo comieran. Así estuvo. David se entera que Rispa tiene un duelo muy importante y no deja que los carroñen a sus hijos y a sus parientes. David hace algo bonito. David no solamente va a enterrar a estos 7, sino que además manda a traer los huesos, los restos de Saúl y de Jonatán, y junto con los huesos de estos 7 los entierran. Y sepultaron los huesos de Saúl en tierra de Benjamín de Sela, en el sepulcro de Cis. Si el que pecó fue Saúl, ¿por qué David está pagando 3 años de hambre? No sé, pero la Biblia sí dice. Los juramentos que se hacen en el nombre de Dios se cumplen, aunque sean aguadores y leñadores. Josué capítulo 9, verso 3 al 15. Aquí el contexto es que Josué ya está matando a los amorreos, pero estos amorreos son astutos y se van a disfrazar. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos, se hicieron como andrajosos, sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos, zapatos rotos, recocidos con vestidos viejos, y todo el pan que traían lo echaron a perder, mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Mentira, eran cercanitos. Haz pues alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos sus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová. Josué les perdona la vida y hace una alianza con ellos y pone el nombre de Dios de por medio. Y eso es muy delicado. Saúl los quiere exterminar, Saúl muere y de pronto, no sabemos en qué momento, 3 años de hambre. Y David tiene que afrontar las consecuencias. Lo que está diciendo Dios es de que cuando se hace un juramento, como lo hizo Josué a los gabaonitas, delante de Dios, se cumple. Y Saúl no lo había cumplido. Y aquí David con esto expía la culpa de Saúl. Después de esto, del versículo 15 al versículo 21, también no sabemos en qué momento esto sucede. Van a aparecer 4 gigantes. Y ya los gigantes ya casi desaparecieron. Hay pocos. Los pocos gigantes que todavía viven con los filisteos. Nefilín es gigante, Rafaíta es gigante, son grupos de gigantes. La Biblia dice que los hijos de Dios, que en ese contexto son demonios, tuvieron intimidad con hembras humanas. Y de ahí nacieron los gigantes, los cuales eran exquisitos para hacer maldad. Es muy probable que esta gente tenía ciertas deformidades, porque no es muy normal que los genes de demonio con genes de ser humano salga algo muy bueno. Nosotros venimos de Adán y no somos nada buenos. Ahora imagínense genes de demonio con hembra humana, ¿para qué quiere más maldad? Y eran gigantes. Dios vio que era demasiada la maldad en la tierra y entonces envía el diluvio y se lava, se limpia, se bautiza la tierra y se mueren también los gigantes. Después de Noé hay gigantes. Al parecer, nuevamente este grupo, no son todos los demonios, este grupo de demonios
volvió a tener actividad con hembras humanas y volvieron a nacer gigantes después de Noé. Hay una cita en Primera de Pedro que dice que Dios guardó a estos demonios en cárceles de oscuridad preparados para el día del juicio. No a todos los demonios están atados, nada más este grupo que tenía esa debilidad por hembras humanas y los guardó en cárceles de oscuridad. Es por eso que hay gigantes. Y la estoy hablando de hace 3000 años. David ya sabemos que se hizo famosísimo de un día para otro porque mató un gigante. Aquí van a aparecer 4 gigantes más. El primero, vean sus Biblias, dice el verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, ya cuando David estaba grande. Porque uno a los 20, 25 no se cansa tan fácil. A los 55 ya no es fácil, no es lo mismo. Cuando David se cansa en la batalla, un gigante lo observa y creyó que era el momento oportuno para coronarse e intenta matar a David. Este gigante, su nombre es Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, 4,5 kilos, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Pero Abisai, su sobrino, se da cuenta que van a matar a David y entra, y entre los dos matan a este gigante. Entonces los líderes de Israel se juntaron y dijeron: oye David, no, un día te van a matar, ya no salgas a la guerra, quédate en Jerusalén, desde ahí nos ayudas más, porque si te matan, apagan la lámpara de Israel. David no era cualquier persona, David era un hombre que Dios lo usó de una manera especial. Mejor nos ayudas quedándote en Jerusalén. Como quien dice, mucho ayuda el que no estorba. Y mejor quédate en Jerusalén. ¿Para qué estás aquí haciendo pasar penas y que te tengamos que cuidar? Y bueno, David obedeció. Pasemos a otro gigante. Primera de Crónicas 20, 4, 8. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Aparece el segundo gigante, que su nombre es Saf. Pero en Primera de Crónicas tiene otro nombre. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai. Entonces un detractor de la Biblia le va a decir a usted: ¿ya vio? Otro error más de la Biblia. Por eso dicen que la Biblia está plagada de errores. Primero, estos son eventos históricos, no son doctrinales, pero de todos modos la Biblia no tiene error. Mire, este gigante se llamaba Saf Sipai. No le veo ningún problema, porque el mismo cronista dice que tenía otro nombre, Sipai, y era Sefaf. Vamos por un tercer gigante. Versículo 19. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elahán, hijo de fulano de Belén, mató a Goliat Geteo, o sea, Goliat de Gat, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. ¿Quién mató al gigante Goliat? ¿David o Elahán? Si nos quedamos con este versículo, vamos a decir, bueno, ¿qué pasó? Pero vayamos a Crónicas, verso 5. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Elhanán, hijo de Yair, mató a Lami, gigante, hermano de Goliat Geteo. Este gigante que mató Elahán es hermano del gigante que mató David. Eran hermanos, gigantes. Si usted no coteja con la misma Biblia, le pueden decir que la Biblia tiene errores, pero no los tiene. Dicen algunos que por eso David agarró 5 piedras lisas, porque había 5 gigantes. No nos consta. Pero lo que sí sabemos es que David se fue contra un solo gigante, que es el que estaba amenazando a Israel todos los días. Luego viene el cuarto gigante. Tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Polidactilio. Poli es mucho, dactileo, dedo. 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Lo mató Jonatán, hijo de Simea, Osama, hermano de David. 4 gigantes más, aparte del de Goliat. El capítulo que sigue es un canto de David de agradecimiento. Es como un salmo, entonces no lo vamos a ver, pero sí léanlo en su casa, de veras está hermoso.
Es toda la gratitud de David a través de su vida en todas las batallas que Dios lo ayudó. ¿Cómo se parece a las batallas que tenemos nosotros? Dice un predicador que ahora ya no hay gigantes, pero hay gigantes espirituales en nuestra vida. Hay cosas que nuestra misma mente levanta como gigantes y que tenemos que aprender en base a la fe a derrocarlos. Vámonos entonces hasta el capítulo 23, verso 8, porque hasta el 23:7 termina el cántico. Y vamos a ver los valientes de David. Los valientes de David son 37, pero están divididos en 3 grupos. El primer grupo es un trío. Estos 3 son inigualables. Mejor que estos 3 no hay. Como guerreros no hay. Después abajo vienen otros 3 que no son tan poderosos como estos primeros, pero son mayores que los 31 que se van a mencionar. De estos 3, nada más se mencionan 2 en la Biblia y se omite el nombre de uno, que nosotros sospechamos que ese uno que se omite es Joab. Pero por la amiversión que tenía David ya con Joab, ya no aparece en la Escritura. Estos 3 que están en medio son los que van por agua a Belén para darle a David. Los primeros 3 que están en la punta, en el vértice, son Adino, que su nombre es José. El otro es Eleazar y el otro es Sama. Verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tagmotita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. 800 hombres en una ocasión, no en toda su vida. Ni Rambo. Estos son mejores que Rambo. Sobre todo estos 3. Esto es sobrenatural. Al final del verso 12, hablando de otro, de Sama, dice: entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Ahí está la clave. Esa fuerza sobrenatural, este poder venía de Dios indudablemente. El segundo que sigue es Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Este se levantó, Eleazar, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Yo me imaginaba que Eleazar se le había quedado la espada pegada porque se le encarnó, pero no es así, porque cuando algo se te encarna se inflama, ya no puedes moverlo. No, lo que realmente la Biblia está diciendo es de que él perdió la movilidad de esta articulación de la muñeca. Mató a tanta gente que ya no pudo flexionar ni extender la muñeca, porque era tanta la fuerza y tanto tiempo que hizo que se le quedó pegada. Verso 11. Sama, hijo de Agé, Arabita. Los filisteos habían reunido donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió solito. Y Jehová dio una gran victoria. La parte de arriba, el primer trío, los incomparables son Adino, Eleazar y Sama. Luego van a aparecer otros 3, de los cuales, repito, uno, el nombre se omite. Creemos que es Joab, que ya David ya no lo toleraba. Dice la Biblia en el verso 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo a la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Recuerden que esta gente fue la que llegó a ayudar a David cuando él estaba solito en la cueva de Adulam, cuando Saúl lo perseguía. Pero la Biblia dice de que esta gente era apocada, endeudados, pobres de espíritu y lo peor de la sociedad, puro cobarde. Y miren en qué se transformaron, en los valientes de David. Esos que fueron a la cueva de Adulam, que eran endeudados, afligidos, esos se convierten por la gracia de Dios en los valientes de David. Ahora, David está en plena guerra. David está parado en Masada. Masada es un lugar fuerte. Y viendo desde ahí Belén, y se acuerda que en Belén hay una agua cristalina, un agua fresca que sale de la roca. David tiene sed. El agua que lleva no es tan potable, no es tan limpia. Entonces David habla con nostalgia y dice: ¿quién me diera que yo pudiera beber un poco de agua de la fuente de Belén? 3 de sus guerreros lo oyeron y bajaron desde Masada, que es terrible,
entraron al campamento filisteo como va, así de frente con su cantarito, y a ver quién los mata. Llenaron su cantarito de agua, viéndose a los ojos con los filisteos, como diciendo que va a haber pleito, no, y van de regreso. Y llegan y le dan el agua a David. David se queda sorprendido de la valentía de estos tres y no quiere tomar el agua. La derrama, dice, no, porque esto es aguas como sangre, y la derrama en libación a Jehová. No, dice, se expusieron tanto los muchachos como la voy a beber. ¿Quiénes son estos tres? Abisaí, hijo de Sarbia, Benaía, y el tercero que se omite, que creemos que es Joab. Vamos a leer el texto. Dice, David entonces estaba en el lugar fuerte, Masada, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos esté de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30, otro grupo que vamos a ver después. Abisaí lanzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre. Él, Abisaí, verso 19, él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe. Y aquí está la clave, mas no igualó a los tres primeros. Luego viene Benaía. Benaía es conocido porque es el jefe de la guardia personal de David. Verso 20, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Y no solamente eso, el muchacho Benaía, una vez se encontró un egipcio de gran estatura que venía con una lanza. Él solito se bajó y con un palo, 21, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros y lo puso David como su guardia personal. Estos 2 están en medio. Y el tercero de ese grupo de valientes, creemos que fue Joab. Ahora, del versículo 24 al 39, ahí se mencionan 31 personas. 31 más 6, 37 valientes. ¿Se acuerdan cuando David salió de la cueva de Adulam? ¿Cuánta gente llevaba? 600. O sea que de esos 600, la Biblia menciona a estos por su calidad como guerreros. Los otros no eran malos, pero no eran tan brillantes como estos. La lista de los 31 empieza nada más, les digo, con Asael, el hijo de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Asael lo mató a Abner, que venía de necio, el muchacho atrás de él, quítate de acá, hasta que la tercera le mete el puñal en la quinta costilla. Ese es Asael. Este capítulo termina con un personaje especial, Urías, Eteo, esposo de Betsabé, que David lo manda a matar. Viene otro error de David. David va a censar al pueblo cuando Dios no lo mandó. Y ese es de los últimos errores que David. Y luego también podemos aprender que de esta gente apocada, poca de espíritu, endeudados, afligidos, Dios hizo los valientes de David. Él nos da un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, para que podamos hacer frente a los gigantes que se presentan en nuestra vida. A veces los gigantes son nuestra propia mente que nos traiciona, nos pone trampas. Traed cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, para que Él haga de usted un valiente. ¿Recuerda usted cuando conocimos a Jesús? Éramos apocados, débiles, temerosos de nuestro futuro. Hoy sabemos qué nos espera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por escogernos. Nos parecemos a esos que llegaron a ayudar a David a Adulam, gente endeudada, poco espíritu, y ahora nos ha convertido en valientes. Difícil es vivir a veces, pero es más difícil vivir sin Cristo. Gracias, Señor, porque nos escogiste, nos elegiste para salvación eterna.
en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.